Anaximandro, al igual que Tales, postulaba un ente material para explicar el origen de todas las cosas del universo. Sin embargo, no lo identificaba con ninguno de los elementos conocidos en esa época, como el agua, la tierra, el fuego o el aire. Para Anaximandro, el ente origen de todo, era un ente indeterminado al que llamó aperión, lo indeterminado, sin límites. El aperión era el principio de todas las cosas, origen de todo lo que vemos en la naturaleza. Este principio era, para Anaximandro, eterno, inmortal y, por tanto, divino. No tuvo un origen, sino que él mismo es el origen de todas las cosas. Los elementos visibles de la naturaleza, como la tierra, el agua, el aire y el fuego, surgieron de este primer principio mediante un proceso de diferenciación al interior del aperión. Mediante su separación del primer principio, estos elementos vieron la luz y de sus diferentes interrelaciones surgieron todas las cosas. Los elementos derivados del aperión, fuego, agua, tierra, aire, se encuentran todos en constante lucha. Sin embargo, esta lucha no es aniquiladora, sino que, por el contrario, es del todo creadora, ya que de la lucha de los elementos nacen todas las cosas. La naturaleza siempre compensará las victorias y las derrotas de los elementos, y en el proceso, la naturaleza se despliega y desarrolla, y en su despliegue, surge todo lo que vemos en la naturaleza, como los ríos, las montañas, los valles, los astros, etc. En ese sentido, para Anaximandro, los astros y los fenómenos de la naturaleza no son creación ni manifestación de ningún dios, sino productos de la interacción de los diferentes elementos de la naturaleza. La naturaleza se explica y basta a sí misma. Para comprender de manera más clara cómo de la lucha de los diferentes elementos puede generarse algo nuevo, veamos la lucha que se da entre el fuego, el calor y el agua, lo húmedo. El sol calienta los mares, a partir del cual surge el vapor y las nubes. El calor evapora el agua, destruyéndola como tal. Sin embargo, la materia que es el agua no desaparece, sino que se transforma en vapor o neblina. Los valles y continentes tienen lugar gracias al retroceso de los mares productos de su interacción con el sol. En medio de este proceso, surgió la vida, ya que para el filósofo Mileso, la vida humana y la de los animales tuvieron su origen en los mares, gracias a la interacción del calor del sol con el agua de los océanos. Sin esta interacción, la vida para Anaximandro nunca hubiera existido. Entonces, la existencia del hombre y de la vida en la tierra no tiene su explicación ni razón en ningún dios, sino en el desarrollo y desenvolvimiento natural de las cosas. Es importante resaltar entonces que Anaximandro sigue la estela dejada por Tales para crear su sistema de pensamiento particular. El mundo para Anaximandro y Tales se basta a sí misma a la hora de explicar su existencia. La existencia del hombre, los animales, las estrellas, el sol y la luna, no se debe a la acción de realidades espirituales y o divinas como los dioses o seres primigenios, sino que son consecuencia de un orden natural en constante movimiento e interacción, que tiene como origen un ente material indeterminado al que llamó aperión. La naturaleza encuentra entonces su explicación y su razón de ser dentro de sí.